0,47 el IPSA y el ISPA también desciende un 0,36. Me encantó tu frase, por eso que la repito tantas veces. Claro. ¿Qué pasó? Que va a pagar las consecuencias después soy yo. ¿Qué pasó con el cobre? Tuvo un alza en el día de hoy. Un 0,57, $3.18. Por supuesto, esta alza indexada, ¿no es cierto?, a las buenas noticias de las exportaciones de China. Así es. Y el dólar retrocedió hasta los 576 y 575,5 compradores. Un retroceso de 1,3 pesos en la semana. Avanzó un 2,2 pesos. ¿Por dónde partimos? Bueno, por el IPC. Bueno, el IPC de hoy día, 0,2%. 0,2%, en línea con lo que esperaban los analistas. Estaban entre un 0,1 y un 0,2. Sí, la semana pasada tú me preguntaste, ¿qué dije yo? 0,2. Bien. Muy bien. Sí, no, estuvo alineado, no hubo sorpresas grandes, pero los alimentos siguen subiendo mucho, 0,9, que impacta de manera más fuerte en las familias de ingresos más bajos, porque la canasta de consumo está más cargada hacia los alimentos que a otras cosas. Así es que, bueno, eso estuvo bien y yo creo que eso abre la puerta para que la próxima semana, el día jueves, el Banco Central vuelva a bajar la tasa de política monetaria. ¿Cuánto? A ver, hagamos las apuestas en este programa. A ver, yo creo que van a evaluar 25 y 50 puntos base. ¿Y por cuál irías tú? Yo creo que por ninguna, pero yo creo que el Banco Central a estas alturas debería estar pensando en bajar los 50 puntos. Porque la verdad que el IMASEC de esta semana fue realmente, yo creo que incluso decepcionó a los más pesimistas, porque dentro de los análisis que nosotros veíamos, el más bajo era que la actividad industrial, ¿no es cierto? No es la actividad industrial, sino que es el índice mensual de actividad económica del país, que incluye todo, bajara, o tuviera, no bajara, pero tuviera un alza de 1,5 puntos, sí. Y ahora solamente llegó al 0,8% sí. Con un día hábil más. Sí. Ustedes, los economistas, me han enseñado a mí que eso significa más o menos un 0,2% dentro de la medición mensual que se hace. Más, casi 0,5. ¿Casi 0,5? Sí. Sí. ¿Cuánto te dije yo la semana pasada? Menos de 2 me dijiste tú. No, te dije 2,2. Ya, ok. Yo estaba optimista la semana pasada. Estaba optimista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en este análisis? ¿Qué cosa no preveíste que hizo bajar tanto? Sí, lo que sucede es que el cálculo del IMASEC para quienes no estamos en el Banco Central se hace a partir de la información que publica el INE fundamentalmente, y eso recoge información de algunos sectores, pero no de todos, y particularmente todo lo que tiene que ver con servicios. Es algo respecto a lo cual no hay prácticamente información, y es ahí donde uno tiene que entrar a usar la bola de cristal y a veces se empaña y no se ve bien. Y no ven up. Entonces, dado lo que había estado sucediendo los meses anteriores, bueno, uno hizo algunos supuestos más o menos, pero claramente los supuestos resultaron ser optimistas. Porque entre el mal desempeño de la industria, que no es novedad tampoco, lleva mucho tiempo comportándose mal, la minería que anduvo más o menos, el comercio que siguió desacelerándose, la cosa realmente sorprendió. O sea, finalmente anduvo mucho peor. Y eso, al final, el 0,8 es un dato malo, no está de más repetirlo, pero el trimestre cerró en 1,3, de acuerdo a los datos de IMASEC que se conocen. El 18 de este mes el Banco Central va a publicar las cuentas nacionales del segundo trimestre y vamos a tener la información detallada y probablemente con alguna revisión hacia atrás que puede ser para cualquier lado, pero tenemos un segundo trimestre que es peor que el primero, y el primero había sido marginalmente peor que el cuarto del año pasado. O sea, 2,7, 2,6, 1... Y creo que en el primer semestre era un 2,2, ¿no es cierto? El primer semestre es 2,2. Pero dado lo que ocurrió en julio, yo diría que el escenario más probable es uno en que el tercer trimestre, no solo julio, sino que el tercer trimestre va a ser peor que el segundo. Porque las tendencias están claramente
hacia abajo. Fíjate que una de las tendencias que yo creo que es muy importante cuando se dieron las cuentas, ¿no es cierto?, de las exportaciones y las importaciones fue la importación de bienes de capital, que tuvo una baja de más de 30%. Bueno, ese fue un dato engañoso en junio, porque pareció que había un repunte. El veranito de San Juan por el Mundial, pues. Bueno, las importaciones de capital en junio crecieron algo más de 4%, las de consumo cayeron un poco menos, entonces, bueno, quedó la interrogante. ¿Eso significa que estamos empezando a retomar el camino de recuperación o es un dato aislado que no tiene implicancias mayores? Y bueno, y eso también yo creo que ayudó a que las expectativas y proyecciones para el mes de junio del IMASEC estuvieran un poquito más altas. Pero lo que ayer nos enteramos cuando el Banco Central publicó el cierre de los datos de balanza comercial del mes de julio es que las importaciones caen 8%, que las de bienes de capital caen de nuevo más de 30% y las de consumo vuelven a caer a cifras cercanas a los 2 dígitos. O sea, claramente no hay recuperación y todo está indicando hoy día que el consumo está en un proceso de desaceleración bastante fuerte y que yo diría no hay ninguna razón para esperar que eso se revierta antes de fines de año, por decir una fecha, pero claramente en el corto plazo la tendencia a la desaceleración continúa. Porque obviamente que las medidas, ¿no es cierto?, que pueden hacer el Banco Central al bajar la tasa de política monetaria, siempre se ha dicho que tiene un tiempo de reacción o de operatividad o que se vea realmente cuáles son los efectos más o menos 6 meses. Lo que ahora que podría hacer el gobierno es reactivar el gasto fiscal, ponerle una mayor inyección, lo ha dicho el ministro en varias oportunidades, en todo lo que son programas de concesiones, acelerar un poco eso. Yo creo que lo que el Banco Central está haciendo es completamente irrelevante, o sea, no solo ahora o en 6 meses más, porque el problema de la economía chilena no es de tasa de interés, de hecho las tasas de mercado están en sus niveles más bajos de la historia. Yo creo que la política fiscal va a ser expansiva, o sea, sin necesidad de que agreguen ningún estímulo adicional. La revisión de las cuentas fiscales que hizo el ministro de Hacienda hace algunas semanas indica que por una parte el gasto creció 5,8% en el primer semestre y que va a crecer 6,6% en el año. Eso significa que en el segundo semestre debería crecer alrededor de 7% en términos reales. O sea, eso es un crecimiento extraordinario. Si uno considera que en el primer semestre fue 5,8 contra 2,2 de la economía, o sea, claramente la política fiscal fue recontra expansiva y con un 7% en el segundo semestre, con una economía que probablemente va a crecer a un ritmo similar, es claramente súper expansivo y probablemente incluso en el cuarto trimestre haya meses, si no el trimestre completo, en que el gasto público crezca a 2 dígitos. Entonces yo creo que no tiene ningún sentido que se agregue un gasto adicional al que ya está programado y previsto, porque el problema de fondo de la economía chilena hoy día son factores más estructurales. O sea, hay factores que están afectando el crecimiento potencial, como el costo de la energía, como el bajo crecimiento de la productividad, como el hecho de que hay pleno empleo, a pesar de que eso está empezando a cambiar un poquito. O sea, hay muy poco espacio para crecer más rápido y además la inversión está colapsando. Entonces, el componente principal del crecimiento, cuando uno descompone el crecimiento entre capital, trabajo y productividad, el capital había estado aportando 2 puntos o más de 2 puntos por año al crecimiento. Entonces, si tenemos un colapso en la inversión, bueno, entonces no queda mucho por dónde crecer en las circunstancias actuales. Y ahí el eje central, el tema de la inversión, por ejemplo, hoy día ya veíamos elementos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las empresas extranjeras, el tema de la incertidumbre a raíz de la reforma tributaria, eso también ha generado, digámoslo, no solo el tema estructural, ¿no es cierto?, que Chile tiene mayores costos de energía o que le falta a lo mejor productividad, sino que también la incertidumbre que genera un tema no resuelto como el tema impositivo. No, absolutamente. O sea, de hecho, este año no hay ninguna razón para estar creciendo a poco más de 2%. Y yo creo que hay alrededor de 2 puntos, digamos 1,5 puntos, de menor crecimiento producto de la incertidumbre generada por la reforma tributaria, por la reforma a la educación y por la reforma que viene al mercado. Son muchas reformas juntas en poco tiempo. Y mal enfocadas, ese es el tema. O sea, yo creo que este país necesita reforma. Necesita reforma profunda en la educación,
necesita una reforma del mercado laboral, necesita una reforma tributaria, pero se está haciendo mal. Ese es el problema. ¿Te parecen bien los avances que se han hecho en temas de el nuevo protocolo que se firmó, o por ejemplo lo que salió en el día de hoy con respecto, ¿no es cierto?, a las empresas extranjeras que van a poder, ¿no es cierto?, amortizar o van a poder a través de los acuerdos de doble tributación? Lo tengo aquí, déjame buscarlo porque descontar. Es difícil el concepto, entonces prefiero los inversionistas extranjeros se podrán deducir el 100% de lo pagado en primera categoría. La única diferencia, es decir, como antes, la única diferencia es que la tasa de primera categoría que paga la empresa subirá de un 20 a un 27%. Yo creo que todo eso tiene que ver con los acuerdos de doble tributación que tiene nuestro país con varios países. Sin duda tiene que ver, pero eso no hace más que demostrarte lo complejo y lo mal pensada que está la reforma tributaria, porque esto significa, o sea, claro, resuelve un problema, pero resulta que hay entonces un régimen especial para las inversiones extranjeras que van a estar integradas en un 100%, o sea, el primera categoría, el segunda categoría, el fondo primera integrado 100%, mientras que para las empresas chilenas va a haber dos sistemas, uno semi-integrado con un 65% de imputación y el sistema donde, ya ni me acuerdo cómo se llama el otro. La renta atribuida. Renta atribuida. Entonces, el sistema que uno va a poder optar y va a tener que estar 5 años, parece que en el mismo sistema. Exactamente. Y eso en definitiva no hace más que dejar un sistema tributario que era relativamente simple, súper enredado y complicado, y que ciertamente los abogados expertos en temas tributarios van a encontrar forados por donde permitirle a sus mandantes evitar el pago de impuestos. Bueno, ahí estaba, cuando se firmó el protocolo de acuerdo, salió después muchas informaciones y un poco voces de alarma qué pasaba con la evasión. Y ahí salía un montón de parlamentarios de que esto, que no estaban de acuerdo porque esto se abría, ¿no es cierto?, a, como dices tú, opciones de guiños por un lado o guiños por el otro. Sí, entonces yo creo que un sistema tributario tiene que ser simple, es una de las características que debe tener, y este va a ser mucho más complicado que el que tenemos hasta ahora. Entonces creo que hay un retroceso en ese sentido claramente. Yo creo que se podían haber hecho las cosas mucho mejor en ese sentido, pero ha habido mucho dogmatismo. ¿Viste lo que dijo Ricardo Caballero en un seminario sobre la reforma tributaria? Advirtió sobre la falta de prolijidad técnica en el debate de la reforma tributaria. Lo dijimos sobre todo en este programa cuando fue el minuto en que estaba pasando por los diputados, que nosotros veíamos que había como demasiada discusión, más bien visceral que racional. Yo creo que los senadores hicieron una buena labor, fue una discusión mucho más con altura de mira, pero obviamente que hay ciertos temas que no están resueltos y, ¿no es cierto?, y según los analistas, ¿no es cierto?, que están sacando números, porque yo creo que eso le falta. No, la Cámara de Diputados, que ahora alega, fue un buzón en la primera etapa del proyecto de reforma tributaria. Lo que recibieron, lo aprobaron y se lavaron las manos. Yo creo que todo el proceso ha ido mal y estamos pagando las consecuencias. Bueno, vamos a ver qué pasa porque el proceso todavía no ha terminado. Pero tenemos que hacer una pausa, Alejandro, ¿te parece? Estamos conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, y yo les quiero comentar que sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking, está junto a usted, con un módulo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Estamos de regreso aquí en Mirada Financiera conversando sobre la coyuntura nacional e internacional, obviamente en materia económica. Y hoy estoy con Alejandro Fernández, mi panelista de los días viernes. Él es gerente de estudios de Géminis. Alejandro, estábamos hablando un poco qué va a pasar, cuál es el destino de la economía, cómo revertir eso, porque yo me imagino que uno está preocupado de eso, de cómo revertir, ¿no es cierto? Veíamos la falta de confianza, no solo a nivel empresarial, a nivel de los consumidores, que se refleja, ¿no es cierto?, en la baja de las ventas. Así es. Y obviamente que también empresarial, no sé si viste una serie de entrevistas que le hacen a los distintos líderes gremiales, a grandes empresarios, sobre cómo ven el país y cuál es cómo se reactivaría. Y bueno, obviamente que el tema en común es expectativas, reforma tributaria y una serie de elementos que están marcando, ¿no es cierto?, las dificultades que tiene nuestra economía para crecer en su potencial. Un potencial que el año pasado, ¿no es cierto?, acuérdate, el presupuesto se generó con un crecimiento de un 4,8%. Del potencial de 4,8%, sí. Sí, bueno, mira, yo creo que hay un indicador que ahorra muchos comentarios, que es el índice de expectativas empresariales que calcula ICARE con la Universidad Adolfo Ibáñez, y que al mes de julio muestra un comportamiento que se está pareciendo sorprendentemente, diría yo, al que hubo previo y durante la crisis financiera. O sea que fue una cosa realmente potencialmente muy catastrófica, que generó un pánico global muy profundo. Y hoy día hay indicadores... la construcción, el IMACOM, que fue negativo. Cayó, claro. Bueno, el sector de la construcción es el que está más pesimista dentro de este índice de ICARE y de la Universidad Adolfo Ibáñez. El sector construcción es el que muestra un mayor pesimismo, después el sector industrial, que no es raro que ha tenido un desempeño horrible. Y el comercio hace un par de meses ya entró en territorio pesimista, lo que es reflejo de que las ventas están comenzando a deteriorarse de manera clara. Pero eso tal vez sería bueno pasar a ver un poquito lo que está ocurriendo afuera. Vamos, sí. Porque ¿para qué nos vamos a ir cortando las venas? No, y aparte que afuera también hay unos problemas, pero yo te diría que más complejos de una manera geopolítica que lo que estamos viviendo nosotros. Sí. Si partimos con Europa, la verdad que la situación es muy compleja. Ayer hubo reunión del Banco Central Europeo donde Mario Draghi decidió mantener la tasa de política monetaria súper bajita todavía, sí, en un 0,15%, pero ¿qué es lo que dijo Mario Draghi? Que lo que estaba haciendo que la recuperación de Europa fuera más lenta era la crisis de Ucrania. ¿Y qué va a pasar, no es cierto, con esta crisis de Ucrania, con las sanciones que por una parte la Unión Europea y Estados Unidos le imponen a Rusia? Hay restricciones financieras, creo que son $10.000 millones en el fondo de restricción, y eso obviamente que le ha generado una contracción en su economía, una baja en las bolsas bien importante. Pero por otro lado, Rusia ya aplicó sanciones a la zona euro, importaciones alimentarias, cuando, ¿no es cierto?, Europa está tratando de tener brotecitos verdes, y eso que no hizo nada con respecto al gas. Así es. Que ahí sí que hubiera sido tremendo. ¿O estará esperando a que comience el invierno? Yo creo que en este caso cortar el gas es un arma de destrucción masiva. O sea, es el equivalente y por lo tanto yo creo que... Y destrucción masiva para él también. Sí, pero eso como que acelera el deterioro de las condiciones en que se está desarrollando este conflicto en Europa, y por lo tanto yo creo que Putin probablemente esté pensando emplearlo en algún momento, pero es, yo creo, el instrumento de última instancia. O sea, cuando él vea que tiene que contragolpear, y yo no estoy con esto diciendo que él tenga razón, pero cuando él vea que desde su perspectiva tiene que contragolpear, el gas va a ser tal vez un elemento que se llegue a utilizar. Pero claramente eso querría decir que la crisis ha escalado de una manera muy preocupante, y eso me hace pensar en estos meses y semanas que estamos conmemorando el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que uno no sabe cómo, o sea, uno sabe cómo empiezan estas cosas, pero no cómo terminan. Fíjate que durante el fin de semana leí un artículo un poco que hablaba de eso, a partir de este año, de la Guerra Mundial, hablaba un poco cómo las condiciones en el mundo eran parecidas. Sí, o sea, hay cosas parecidas, hay cosas que
empiezan de cierta manera y nadie les da mucha importancia y evolucionan después porque agarran vida propia y terminan en algo que nadie anticipó. Entonces yo creo que es un escenario que ciertamente la principal responsabilidad de esto la tiene Putin. Yo creo que no cabe duda al respecto, pero pues está actuando de una manera agresiva, imperialista, avasallando a un país que no tiene cómo defenderse. Y de hecho, bueno, hay gente que ha hecho el paralelo con la invasión que hizo Hitler a Checoslovaquia, porque había una parte en los Sudetes que eran de origen alemán. Aquí el argumento de que hay gente de origen ruso viviendo en Ucrania es el argumento para haber tomado primero Crimea y ahora eventualmente parte del oriente de Ucrania. Entonces, yo creo que hay un peligro ahí de que esto se escape del control y termine en una cosa que yo creo que nadie puede querer. Pero sin duda esto está teniendo un efecto negativo en la evolución de la economía europea. De hecho, las bolsas europeas han tenido una semana muy mala. La bolsa alemana en particular ha tenido una caída acumulada muy fuerte. Si recuerdo bien, algo así como 10%. Es que Alemania además ha tenido malas cifras con respecto al tema de servicio, con respecto a la producción industrial, que si bien fue positiva, pero viene a la baja, la confianza, ¿no es cierto? Este índice SIU, creo que ha venido también bajando en Alemania. Así es. Bueno, la próxima semana, uno de los datos importantes que se publica es precisamente el PIB de la eurozona. Es del segundo trimestre, es la estimación flash, o sea, no se va a entregar mucho detalle, pero ahí vamos a tener, y se entrega también el PIB de varios países que componen la eurozona separadamente. Esta semana tuvimos lo de Italia, que está en recesión de nuevo. Exactamente, y en el día de hoy salieron que el gobierno ya está tomando medidas para Italia aprueba medidas de apoyo a las empresas para salir de la recesión económica. Y recordemos que el sistema de empresas que tiene Italia es el país que tiene más pyme en el mundo. La mayoría de las empresas de Italia, creo que el 99% son pyme. No sé si tanto, pero es muy grande. Se caracteriza por eso, de hecho. Pero la próxima semana entonces sale, bueno, la eurozona como un todo, el PIB de Francia, el alemán, sale el del Reino Unido, también la estimación preliminar no sé si es preliminar o es la segunda estimación para el Reino Unido del segundo trimestre, pero y sale también la de Japón para el segundo trimestre, que se espera que sea bien diferente de la del primero, que fue extraordinaria. Bueno, y ahí tenemos al Banco de Japón, como decíamos, que decidió hoy mantener intacto su agresivo programa de flexibilización monetaria y su evaluación de la economía nipona. Sí, no hay duda que eso va a permanecer tal cual por mucho tiempo más. La próxima semana también hay datos de China, ventas del comercio, producción industrial, que van a complementar esta información que tuvimos hoy día de comercio exterior, que fue positiva desde el punto de vista chino, porque el crecimiento de las exportaciones fue muy bueno. El superávit comercial fue récord, 47 mil millones de dólares, si 14% mal no recuerdo, más, ¿no? 14,5% las exportaciones. Las importaciones cayeron, sí, 1,6%. Y tenemos, como decía, ventas del comercio, producción industrial en la eurozona también, producción industrial en Estados Unidos, pero eso sale el viernes próximo, que es feriado, así es que no lo vas a poder comentar hasta el lunes. Sí, pues verdad, no lo vamos a poder comentar. Te tocó libre, me tocó suerte. Libre, sí, un día libre, qué suerte, por fin. Sí, finalmente. ¿Y en nuestro país qué tenemos la próxima semana? Bueno, lo más importante es la reunión del Banco Central el día jueves, pero la verdad que esta fue la semana de las cifras. Esta fue la semana de las cifras, la próxima es la de política. Exacto, porque tuvimos índice de remuneraciones también, que no lo tocamos mucho. ¿Qué diferencia tiene este aumento del índice de remuneraciones? Bueno, ¿El costo de mano de obra? Impacto en el costo de producción. El índice se ha acelerado por la mayor inflación. La inflación hasta el mes de mayo se aceleró de manera significativa, entonces eso de manera rezagada tiene implicancias en las remuneraciones, porque estas tienden a reajustarse en función de la inflación pasada en alguna medida. Y eso llevó a que las remuneraciones reales subieran un poquito, pero es un proceso que está claramente debilitado. La masa salarial, que es la suma del crecimiento de remuneraciones reales y del empleo, se mantiene muy flojo, está poco más de 3%, que es un punto menos que
el crecimiento promedio de la década del 2000. O sea, eso que es el ingreso que financia la mayor parte del consumo está creciendo poco, y como el endeudamiento también está creciendo poco, o sea, todo apunta... Todo que está creciendo poco, todo poco. No, claro, pero eso apunta a la dirección de que el consumo va a seguir deteriorándose. No hemos hablado de Estados Unidos, que durante esta semana hubo algunos datos con respecto, ¿no es cierto?, a los subsidios de desempleo. Ya no sé si fue la semana pasada o esta. No, esta semana salió el Jobless Claims, que fueron fue bueno. bajo. Fue sí. Muy bueno, fue mejor desde el año 2007, si mal no recuerdo. El ISM también, el de servicios. El de servicios, que fue muy bueno también. Sí. O sea, se mantiene en niveles muy, muy buenos. Hoy día salió la productividad en el segundo trimestre, la estimación preliminar, que fue mejor de lo esperado. Más o menos igual. ¿Qué significa este índice de productividad, Alejandro? Tiene implicancias para determinar la evolución del costo de la producción, el costo de la mano de obra principalmente. Pero este aumento de productividad significa que la economía está creciendo no solo porque hay más capital y más trabajo, sino porque los factores productivos son más productivos. Y eso es bien alto en Estados Unidos, lo hemos dicho, por ejemplo, muchas veces cuando uno analizaba el desempeño de las empresas, sí. Y por ejemplo uno veía que no era sus retornos, sus utilidades, no era porque había vendido tanto más, sí, sino porque había sido muy productiva y el margen era mayor. Sí, bueno, en los países desarrollados la única posibilidad de crecer más viene dada principalmente o casi exclusivamente por la productividad, porque el capital humano ya es poco lo que puede aportar adicionalmente, salvo lo que sea por reducción de desempleo. El stock de capital por trabajador es muy alto y por lo tanto el aporte marginal de la inversión... ¿Qué significa stock de capital por trabajador? Es cuántas máquinas por trabajador hay, por ponerlo en términos simples. Y si tú tienes a un trabajador con un rastrillo y después le pasas un tractor y después no sé qué, ahí el trabajador es más, eso significa que el trabajador es más productivo. Claro, es capaz de producir más porque tiene un apoyo de los factores de capital más importantes, pero si tú le pasas un segundo, un tercer tractor, obviamente no le va a servir de nada. Entonces, en la práctica, estos países tienen niveles de apoyo de capital para la función del trabajo que es muy alto. Entonces, y eso es lo que nos falta en nuestro país, ¿no es cierto? Estamos en bajísimo, ¿no? Sí, claro. O sea, no tendríamos que... ¿Hay indicadores? Sí, pero nosotros tendríamos que duplicar al menos el stock de capital por trabajador para llegar a niveles comparables con los de los países desarrollados. O sea, es una tarea muy larga y muy significativa la que hay por delante en ese sentido. Y ahí estarían apuntando lo que tú decías, la falta de reformas estructurales, porque una de esas tiene que ver con los costos de la energía y otra tiene que ver con la productividad. Así es. ¿Estamos en la hora ya? Estamos prácticamente en la hora, nos quedan algunos segundos. Sí. ¿Ahora o nunca? Ahora o nunca. Bueno, el dato de productividad en Estados Unidos fue un buen dato porque frena las perspectivas de inflación eventualmente. El crecimiento de la productividad fue bastante alto. Y hoy día también hubo cifras de inventarios mayoristas que crecieron en línea 0,3%, las ventas 0,2% si mal no recuerdo, y es un dato que no es muy bueno, pero tampoco es malo, o sea, pero está de acuerdo a lo esperado. O sea, yo diría que la perspectiva es de que la economía americana va a seguir mostrando avances en los próximos meses, siempre y cuando no ocurran fenómenos como, Estados Unidos está bombardeando a los rebeldes en Irak. Exacto. Hoy día, por ejemplo. Ya comenzaron de nuevo los bombardeos entre Israel y Gaza. De nuevo, terminó la tregua y comenzó inmediatamente. Y y el tema de Ucrania con Rusia, que está en una fase un poco de espera, pero que no se augura nada muy bueno en el corto plazo al menos. Bueno, la verdad que ni en nuestra economía ni en el exterior tenemos una perspectiva tan favorable, salvo Estados Unidos, que está mostrando una recuperación bastante más sostenible. Bueno, y en la región Colombia. Colombia sí ha tenido unas cifras increíbles. Bueno, ya hace 2 días asumió, hizo el segundo mandato oficial. Claro. Juan Manuel Santos ha dicho que obviamente que para él lo más importante va a ser la educación y también va a ser el tema de la paz. Y sabemos que ganó las elecciones, ¿no es cierto?, por este acuerdo o estas negociaciones que había tenido durante todo su mandato con las FARC. Sabemos, ¿no es cierto?, cómo la inseguridad le pega a la economía. Absolutamente. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Se nos hizo corto como siempre. Sí, nos vemos en 3 semanas.
En 3 semanas. Sí, Bueno, hay sí. una de por medio que ya me acaba de pasar el dato que no viene. Le voy a preguntar después que terminemos el programa. Eso queda off the record. Que tengan un excelente fin de semana todos nuestros auditores. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.